Yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy nada. Yo soy un comentarista en YouTube. Yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy nada. Yo soy un comentarista en YouTube. Ok, nosotros no podemos odiar. Dios nos manda a no odiar, ¿ok? Yo personalmente, soy honesto, si hay algo que yo detesto en la vida, hay dos cosas que yo detesto. Los abusadores de niños y el calvinismo. Y los odio al mismo nivel. Y los odio al mismo nivel. Ok, nosotros no podemos odiar. Dios nos manda a no odiar, ¿ok? Mira, bueno, tiene que ser estúpido. Para decir algo así tiene que ser estúpido. Que hay un imbécil al frente de él que no lo cuestiona. Y estoy listo para establecer juicio sobre este par de estúpidos. Ok, nosotros no podemos odiar. Dios nos manda a no odiar, ¿ok? ¿Entiendes? Yo entiendo que mi conducta en YouTube no es intachable. Yo entiendo que yo soy abrasivo, yo entiendo que yo digo cosas que molestan, yo estoy claro de que yo puedo ser ofensivo en mis comentarios, sí, está bien, pero yo no represento una oficina. De la abundancia del corazón habla la boca, caballo. Risible argumento de Ruby Rosado. Vean la imagen, que es una captura de pantalla de la descripción del video hecho por Ruby Rosado. Ruby Rosado, en la descripción de su video contra el determinismo calvinista, destaca la agencia humana en los eventos bíblicos como un intento fallido de echar abajo lo que creemos los calvinistas sobre la soberana y determinada voluntad de Dios. Pero el asunto es que Ruby Rosado y el escueto provisionismo son más deterministas que Calvino cuando se trata de la postconversión, ya que una vez que usan su libre albedrío para decidir lo que llaman fe, entonces ya no pueden perderse no importa qué. Eso es agustinismo postconversión, y si seguimos al falaz y deshonesto Ken Wilson, también serían maniqueístas, porque Dios los salva sí o sí, pese a su libre albedrío. Ahora bien, Ruby parte de una presuposición falsa: suponer que todos esos ejemplos donde muestra a los hombres actuando por agencia del libre albedrío lo hacen atendiendo a lo que Dios ha determinado. Ignora que operan bajo la autoridad y el propósito soberano de Dios. Los ejemplos bíblicos traídos por Ruby pueden verse como manifestaciones de cómo Dios obra a través de las decisiones humanas dentro de su plan maestro, no porque Dios se esté sujetando a ellas, sino porque las ha establecido y dirige la historia y las acciones por su voluntad. La clave está en comprender que la soberanía de Dios no necesariamente anula la realidad de las decisiones humanas, sino que las abarca dentro de su gobierno soberano y omnipotente, de modo que cuando los hombres actúan, se conforman a la voluntad de Dios. Como dije en un post anterior, el cual Ruby no quiso tocar, sino que lo calificó de niñería para no tener que admitir que no tiene respuesta, conociendo al personaje, sé que no se habría quedado callado si pudiera responder. Ya he visto que Rosado es como Hugo Delgado: cuando se le refuta y no puede rebatir, prefiere ignorarlo o calificarlo de X o Y antes que admitir que metió la pata. Lo he visto en estos debates. Un ejemplo concreto es cuando quiso refutarme con Gálatas sobre el tema de ¿para qué sirve la ley? Aún estoy esperando la contraargumentación y la respuesta a mis preguntas. Pero regresemos a las falacias de Ruby y reiteremos lo que siempre hemos dicho: el calvinismo no niega el libre albedrío ni su responsabilidad. Lo que hace es afirmar que Dios ha ordenado todas las cosas que suceden. Y cuando hablamos de ordenar, en nuestra teología razonamos que hay múltiples maneras de entenderlo. Al final, el determinismo es inevitable, y los provisionistas que tanto defienden el libre albedrío no pueden enfrentar esta realidad. Solo es cuestión de que usen el cerebro y piensen un poquito nada más. Veamos cómo los calvinistas tenemos una mejor base para seguir defendiendo el determinismo de Dios. Dios determina u ordena, y esto es evidente por una de estas razones: porque se propuso crear. Al crear, pudiendo no hacerlo, lo hizo, y conocía de antemano todo lo que iba a suceder. Pudo evitar todo este quebrantamiento y todos los males del mundo y de la historia evitando crear. Sin embargo, creó. En ese sentido, Dios ha ordenado todas las cosas. Ruby no enfrenta este argumento. Dios no solo creó con conocimiento de causa, sino que también otorgó a los seres racionales libre albedrío para evitar que fueran robots. También sabía que muchos ángeles y seres humanos harían mal uso del libre albedrío y terminarían condenados por la eternidad en el infierno. Pero,
Como quería demostrarles cuánto los amó, otorgándoles esa libertad que los llevaría a la separación eterna de Dios, decidió crearlos y darles esa poderosa maquinita con la que resistirían incluso al Todopoderoso, haciéndolo retroceder de su propósito y plan. De modo que al que se condena, Dios tendrá que decirle: te quise salvar, pero me interesaba más respetar ese libre albedrío que te di, demostrándote mi gran amor. Así pues, esta condenación es merecida, y lo más triste es que yo sabía que no harías buen uso del libre albedrío que yo te di, porque lo conozco todo. Pero aún así te creé, te lo di, y si te condenas, yo nada tengo que ver. Mi única responsabilidad es que te di aquella poderosa arma con la que te autodestruirías, y ya yo lo sabía. Para evitarte este eterno tormento debí no crearte, pero lo hice. Enfrenta Ruby Rosado o los provisionistas este argumento: Nay, por permisividad. La mayor excusa para defender el provisionismo es decir que todo lo que sucede, tanto lo bueno como especialmente lo malo, es por la voluntad permisiva de Dios. Eso quiere decir, en arroz y habichuelas, como dice el mismo Rosado, que Dios concede permiso, dejando libremente a los agentes libres hacer uso de su libre albedrío, incluso para hacer lo malo, y no interviene. El problema es que sigue existiendo el dilema de que están obrando según ese libre albedrío que Dios les dio al crearlos. Dios tiene responsabilidad en parte, como causa primaria, como creador, como otorgador de algo que sabía que usarían mal, y por dejarlos actuar libremente por permisividad, cruzándose de brazos cuando podía intervenir y evitar todo mal. Ruby no responde a esto, porque sabe que caería en argumentos circulares, por negligencia y descuido. Ruby, en su debate conmigo, argumentó como un teísta abierto, diciendo que hay cosas que suceden que Dios no ordenó ni le habían pasado jamás por la mente. Claro, estaba citando un pasaje sin exégesis, pero quería oponerse a la idea de que Dios ordena y controla absolutamente todo. El problema es que esto destruye y socava la omnisciencia de Dios. Pero supongamos que Ruby tiene razón y que lo que el pasaje quiere decir es que Dios no se mete meticulosamente en los asuntos de los hombres, como por ejemplo pasar un hijo por fuego, que es de lo que hablan Jeremías y otros. Eso implicaría que Dios le da poca importancia a la vida de un niño, que no tuvo a bien enterarse de lo que sucedería. ¿Dios no sabía que algunos hombres harían esto? Pero lo peor es que lo hicieron, y Dios fue negligente al no evitarlo. Si Ruby tiene razón, entonces Dios se enteró de estas maldades solo después de que ocurrieron. Esto supondría la idea de un Dios descuidado y negligente que, de ser así, es responsable porque creó y decidió no conocer ciertas cosas que son agravantes. De ese modo, se lava las manos. Yo confiaría en la suerte antes que en un Dios descuidado. Pero así de loco es el modo de pensar de los provisionistas. Ese es un argumento que he oído a Leighton Flowers. Ruby lo secunda, pero no parece haberlo procesado. Por último, Ruby a veces razona como molinista con el supuesto y falso conocimiento medio de Dios. Ni Roma llegó tan lejos, pues condenó el molinismo. Pero Ruby a veces argumenta que es medio molinista, prácticamente en los puntos donde el provisionismo se queda mudo. El molinismo plantea la idea de mundos contingentes o posibles, pero resulta que tenemos el mundo que tenemos. Debemos entonces asumir que Dios decidió por este, pudiendo haber creado un mejor mundo y colocarnos allá. Como sea, yo creo que esto sigue probando el determinismo. Creo que la diferencia estriba en que algunos intentan liberar a Dios de responsabilidad en menor grado, pero todos coinciden en que Dios tiene que ver con las contingencias humanas y de este universo. Dios es la fuente de todo, y el determinismo sigue siendo el centro donde todos caemos, nos guste o no. Hay que ser sinceros. En conclusión, aunque valoro el esfuerzo de Ruby Rosado por presentar una alternativa al calvinismo, sigo viendo que no se lidia con el meollo del asunto. Cuando alguien me demuestre lo contrario, abandonaré el calvinismo. Estas razones que esgrimo aquí son las mismas por las que estoy cimentado como roca en esta fe calvinista. De nada sirve que hablen y no enfrenten estos puntos.